Entonces, cuando viene a nosotros esa imagen de meditación, uno ve a la persona en calma, en armonía. Entonces uno se imagina a veces qué más viene, o qué viene en esa meditación. O la meditación siempre va a ser con los ojos cerrados, o yo puedo hacer mi meditación con los ojos abiertos. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Se pueden hacer de las dos formas. Lo pueden hacer sentados así como están, lo pueden hacer acostados y con la posición del loto como uno quiera. Lo importante es que tú estés preparado para esa conversación interna, esa relación entre lo interno y lo externo. Así lo dice Krishnamurti. Me parece bien bonito esa definición porque es como un estado de observación, de sentir, de palpar qué sucede. Pero entonces, para que tú te des cuenta de cómo está el interno y cómo está el externo, ¿qué debe de haber? Paz. Paz. Tranquilidad. Concentración. Concentración. ¿Qué más? ¿Puedo meditar en el metro? Sí, sí se puede. Si tienes si tienes una, ¿cómo te explico? Como una práctica continua, va a llegar un momento en que en el lugar donde tú estés, tú te puedes conectar contigo mismo y a través de la respiración, una respiración que ya tú la vienes programando, práctica de una respiración. Por ahí, muy bien, poco a poco. Ajá, entonces te puedes conectar. Sí podemos, claro, pero va a depender entonces como de una disciplina de la práctica. Sí. O sea, pero realmente la meditación te tiene que sorprender. Porque de repente estás en el metro y entre ese bullicio de gente, pero tú buscas la forma de no antagonizar o no eres parte de ese ruido, o eres parte de ese ruido, de ese calor, de ese movimiento. Pues de repente puede estar frío, puede ser muy agradable, como cuando tú vas en el metro de España y cualquier otro, es otro sistema. Pero tú puedes estar en meditación y sucedió. Pero entonces la idea es ver cómo es ese asunto. Entonces vamos a ir recorriendo cómo llegar a ese estado. Entonces, ¿qué nos dice Rubén Cedeño sobre la meditación? Vamos a leerlos todos juntos. Es algo verdaderamente íntimo que nos puede sorprender en cualquier momento sin que sea inducido o uno esté dispuesto a hacerlo. ¿Ok? O sea, te puedes preparar o no. Porque generalmente cuando te hablan de la meditación, entonces uno enseguida pone una postura, de repente buscamos, bueno, quiero un incienso, quiero una música, buscamos muchos recursos. Pero de repente estamos en la playa, ¿podemos meditar frente al mar? Sí. O podemos estar arriba en nuestro hermoso Ávila y también sucede la meditación subiendo, caminando o simplemente cuando no estoy en movimiento. O sea, sucede. Lo importante es ver cuándo sucede y qué pasa conmigo cuando está sucediendo eso. ¿Ves que es interesante? Entonces, la meditación no es verbalizable, es inexplicable, aunque estoy tratando de definírselas, porque siempre buscamos como un concepto, ¿verdad? Para todo. Pero, o sea, la meditación va a ser para cada uno diferente. Yo les puedo definir qué es para mí o lo que he sentido yo, pero para cada quien es indescriptible ese estado de bienaventuranza o bienestar que se siente cuando uno la logra. Pero claro, cuando uno está empezando la meditación o trata de hacer la meditación, ¿qué sucede con la mente? ¿Está relajada? Es como el switch de la luz que prendo y apago. ¿No? ¿Cómo está la mente? Tranquilita, así, serenita. Mucha información. Mucha información. ¿Qué pasa cuando queremos meditar? Todo molesta, ¿verdad? Toda la gente dice, o a veces suena el teléfono, o de repente escuchas y pasó una mosquita y dices, caramba, qué ruido tan poderoso tiene esa alitas, ¿verdad? ¿Qué más? Te empieza a picar la cara, las manos. ¿Qué pasó? Sucede de todo en los momentos que usted se está queriendo encontrar consigo mismo, ¿verdad que sí? Y tú a veces sientes un montón de perturbación cuando estás empezando como a educar ese cuerpo, a meditar o esa mente. Entonces lo primero que tienes que hacer es que observarlo. ¿Dónde está mi mente? ¿Por qué estás pensando en eso? ¿Por qué estoy allí en ese sentimiento? ¿Sí?
Y entonces, ¿qué queremos hacer con el sentimiento? O con lo que está o pensando la mente. ¿Qué queremos hacer? Pararlo, detenerlo, aquietarlo. ¿Y cómo se haría? La respiración. Con la respiración. No detenemos abruptamente como si fuéramos a cerrar una puerta. No le vamos a decir a la mente, deja de pensar. Porque no sucede. Lo que vamos a hacer es observar dónde estás y respiras y empiezas con la respiración a estar en tu respiración, a observarte qué estás sintiendo, cómo es el aire entra frío o caliente. Ajá, entonces ustedes lo observan cuando vayan a meditar, para las personas que no contestaron. Ustedes observan, sientan cómo entra el aire y cómo sale. Y entonces, en esa observación interna, ya la mente va empezando a cesar todo ese salto que tiene entre el presente, el pasado y el futuro, porque se pone así como si fuera un monito inquieto brincando de un lugar a otro, ¿sí? Está en muchos lugares a la vez. Entonces, eso es normal. Lo importante es que nosotros observemos, no esperemos fuegos artificiales, ay, el arco iris, voy a meditar, ya no sé qué, listo. No. Y si salieron galitas y todo, no. ¿Sí? Porque le ponemos como demasiada expectativa y esperamos que sea algo fenoménico. ¿Sí? Y no es así. Tú tienes que observarte, sentirte que hay. Acuérdense, es una comunicación interna y externa. ¿Y dónde estamos nosotros? En medio de los dos asuntos. ¿Y quién va a vivir eso? Tú, cada uno de nosotros. Y eso no me lo puede decir otro. Yo de repente puedo preparar el ambiente para que se dé la meditación, si estamos así en un espacio público, si hablamos de ella, si ponemos el aroma como un puesto, si ponemos la música, ponemos todo. Pero el asunto de la meditación es propia de cada uno. Y cada quien tiene que lograr cómo activar esa conexión, esa comunicación. Entonces, ¿qué más? Si vemos un amanecer, un atardecer, ¿qué hacemos? Lo observamos. Lo observamos. Yo me pongo a criticar que aquella nube es flaca o aquella nube es gorda. No, ¿verdad? Entonces Observamos los no hay colores, el calificación. ambiente, Se observa. los cambios que van a... Ajá. Y generalmente en la observación no hay esa calificación, o sea, discriminación. Oye, mira, pero es que el sol allí como que le falta energía, o que no sé cuánto. Ah, entonces ahí está la mente, ahí no estás observando. Cuando tú observas, tú eres el sol, tú eres la nube, tú eres el cielo, tú eres los árboles. O sea, no hay diferencia, y así lo dice Krishnamurti también, no hay diferencia entre el que observa y lo observado. ¿Se entiende eso? Sí. Cuando estás en la playa, ustedes son las olas. Ustedes no sé si han visto cuando las olas del mar están así saltando y cómo es ese toque de luz plateado que lanza a veces. ¿Ves? ¿Lo han visto? ¿Ves? Ustedes se conectan con eso. A veces el agua es cristalina o a veces el agua tiene diferentes colores azules y más el sol y más la brisa. Ya allí percibiste y no calificaste, ay, qué fastidio esta arena, hay tal cosa. Si tú haces esto, ya calificaste, te desconectaste entre la observación y lo que estás sintiendo. Te pusiste en otra cosa. Te saliste de la meditación. Sí, es así. En el libro del Rayo Dorado dice, y te observas el observado. Ok. Entonces, la meditación no es medible. Si lo hacemos contra reloj, puede suceder una meditación en 5 minutos. No. Ay, tengo que meditar mientras se hacen las arepas. Ajá, entonces de repente estás haciendo la meditación y se te quemaron las arepas o las tajadas. ¿Qué sucedió allí? No estabas ni en tu meditación ni atendiste la cocina. ¿Sí? Entonces, cuando sucede, es espontánea porque de repente me puede tomar más de lo previsto. Aunque si trato de hacer todos los días como una rutina de meditación, puedo sentir qué tanto avanzo o en qué momento siento como una paz, una conexión o X cosa. ¿Sí? Lidia, cuando estamos bañando podemos meditar. Bueno, de eso depende de cada quien. Es observar. Porque hay cosas que, por ejemplo, cuando tú estás en actividad y estás concentrado en tu actividad, tú eres eso que tú estás haciendo. Imagínense una persona que trabaja con flores
y estás haciendo un ramo de flores. Estás tan concentrado, disfrutando, haciendo, que allí que hay. ¿Puede haber meditación? Sí, sí. Tú eres uno, tú eres la flor. Las aromas de O las sea, te flores. conectas con el aroma. Si estás presente, estás concentrado, en ese momento te sorprende la meditación. Realmente en el baño, bueno, cada quien, bueno, lo invito a observarse a ver si sucede, pero realmente con actividades que a uno le gusta y 100% concentrado. No, yo digo cuando por el agua. Bueno, eso te observa qué se puede hacer. ¿Qué se hace uno generalmente cuando uno se está bañando? Tú estás calificando el agua y Dios bendice bien este agua. Gracias, Padre. Ahí es otra actividad, es un ejercicio, porque yo estoy invocando conscientemente algo. O sea, la meditación no es el decreto, no es la oración ni la afirmación. Es así como dice Rubén, algo Cuando yo me estoy duchando, yo estoy calificando el agua y estoy dando primero gracias a Dios porque tengo agua, a la vida, porque me limpia, porque me da vitalidad. La califico que limpia mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional. Ahí no está sucediendo meditación, ahí lo que está sucediendo es una actividad que yo estoy, a través del decreto, estoy calificando. ¿Sí? Entonces, esas son cosas diferentes. Pero entonces, ¿Qué no es? Sí, la meditación es llegar a un punto que no pienso en nada, que... Depende. Eso lo vamos a ir viendo ahorita. Ahorita lo que te puedo decir que no es medible. No le pongamos el estrés del tiempo. Vamos a ver con respecto al lugar. ¿Ves? Porque le ponemos demasiada expectativa y presión a la meditación. ¿Ves? El lugar. Debe ser aquí, debe ser allá. Depende. Porque acuérdense, te sorprende, sucede, y lo haces, y formas parte de ello. Entonces, ¿qué más? Con la meditación podemos darnos cuenta profundamente de las cosas. Pero ¿qué puede suceder? De repente cuando te estás duchando y si estabas en silencio, tú te diste cuenta de la temperatura del agua, o te diste cuenta si pusiste una vela o aroma, ¿qué te produce eso? ¿Ves? ¿Qué va a suceder en la meditación? Te das cuenta. ¿De qué? De ti, de cómo estás tú en relación contigo y con tu entorno. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás percibiendo? ¿Sí? De repente estamos esperando que nos atiendan el odontólogo, ¿verdad? Y estás en la sala de espera, tú armónico, y está todo bello, y está en la aroma, y de repente estás observando, y ahí entraste en meditación. Observaste cómo está la gente esperando, observaste la actividad, y eso que te generó, simplemente un estado de observación, que tú te observas cómo estás tú, con respecto a eso externo. Y si hay armonía y si no, todo eso tú lo vas a ir observando. Ahora, para hacer la meditación no se puede dar ningún método rígido, porque siempre es distinta. Hay técnicas que de repente tú puedes decir, bueno, vamos a visualizar una luz y que se hace el recorrido por cada uno de nuestros chakras. Ese es un ejercicio, es una actividad. Pero si lo hacemos así, de repente hay personas y lo dicen, bueno, pero es que yo no veo ninguna luz. Ay, ¿de qué luz debo colocar aquí en el chakra coronario? Azul, verde, amarilla. Ay, yo la puse roja. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Allá el Señor. Entonces, cuando cada quien se va a dar cuenta de qué manera le va a suceder la meditación. ¿Ok? Cuando es forzada, generalmente hay tensión. Cuando es guiada, vamos a tomarlo como un ejercicio, una actividad que sí te puede preparar para hacer una meditación después, sí. De repente hay gente que medita con colores, con música, X, surge, sale. Pero lo que quiero es que diferencie que no es rígida. La mejor meditación es la silenciosa. Pero bueno, vamos a ir viendo qué más. Aquí, Rubén Cedeño en su libro Meditación, Iluminación y Nirvana recomienda una serie de pasos, las cuales se suceden. Partimos siempre de una postura, participamos en una respiración, debe haber una abstracción, hay concentración, meditación y una contemplación. ¿Sí? Dice, wow, ¿y en qué momento activo cada una? Poco a poco, vamos a ver.
Entonces, la postura puede ser así en posición de loto, a la conveniencia y disposición de las rodillas, de la comodidad de cada uno. Puede ser acostado. ¿Sí? Todo va a depender, obviamente, que no te vayas a dormir, aunque de repente la meditación te vas como un ratico y como que regresa, pero no divagues. ¿Ok? Entonces aquí está en posición loto completo, medio loto, la birmana, en banquito o en una silla. En cualquier momento se da. ¿Sí? Eso cada quien lo va a ir observando. ¿Qué más? ¿Qué es lo importante? La respiración. Y gracias a estas actividades a nosotros nos han enseñado a respirar en 4 tiempos. Generalmente uno cree que respira en ¿cuánto? En 2. La gente cree que es tomar aire y botarlo. ¿Y qué estás haciendo? Acelerarlo. No diste pausa, no lo absorbiste. Entonces son 4 tiempos. Eso se llama la respiración feliz o el santo aliento, como nos lo ha enseñado Provincia de Mente. Entonces, el primer tiempo, ¿cuánto es? Inhalamos. Tratamos de hacerlo. Luego sucede inmediatamente, lo absorbemos. Sentimos que los pulmones, que el diafragma se ensancha y estamos absorbiendo, ¿qué cosa? El aire. Lo retenemos, porque son momentos rápidos. Y luego, ¿qué hacemos? Cuando lo expulsamos, proyectamos una energía de bienestar que sentimos. ¿Sí? Lo tratamos de hacer. Inhalamos, absorbemos y proyectamos. O sea, hacemos los 4 tiempos. Cada uno observa. Primero toman, sienten que como si tragaran esa respiración, lo botan y luego hay un momento mágico de silencio que proyectas eso, que puede ser paz, puede ser prosperidad, puede ser alegría, puede ser tranquilidad, lo que tú necesitas. Y lo hacemos en esos 4 tiempos. La idea es que ustedes, cuando estén con ustedes mismos y en todo momento, esa sería la manera. En 4 tiempos esa respiración. ¿Qué más? Ay. La abstracción, ¿qué es? Ahí les puse ese budita y ese montón de ojitos. Es observarse a sí mismo, abstraerte. ¿De qué te vas a abstraer? Del entorno. Del entorno, del ruido que está afuera. De repente estoy escuchando que hay gente en este espacio que está comunicándose, pero lo hace en armonía, no causa incomodidad. De repente escucho un poquito el aire, ¿sí? Percibimos. Y entonces tú te tienes que empezar a observar qué estás sintiendo. A veces hay como que reflejos químicos en el cuerpo, como de repente, wow, siento la rodilla. Como que sentí por ahí un pinchacito, qué sé yo, tantas cosas. Tú vas a ver cómo lo percibes. ¿Sí? Entonces tú empiezas a observarte y te abstraes de eso. ¿Y qué pasa como cuando nos dicen, bueno, tú eres el observador y lo observado? ¿Cómo te abstraes? Bueno, tú eres el sol, tú eres las nubes, tú eres la montaña, tú eres el agua. Tú eres ellos, pero también sigues siendo tú. ¿Sí se entiende? Pero tú estás allá adentro. De repente en la mañana, por ejemplo esta mañana estaban sonando los pajaritos estaban cantando, de repente se escuchaba el ruido del aire acondicionado del otro edificio, cuando se encienden las máquinas de un local que hay por allí. Y yo decía, wow, bueno, escucho todo eso, trato de respirar y llega un momento en que simplemente sucede la meditación, ese bienestar. Y así nos vamos. ¿Qué más? ¿Dónde está la mente? Necesitamos concentración. ¿Y la mente dónde anda? Debo estar siempre, procurar que esté donde? En el presente. ¿Pero qué hace ella? Saltar. Oye, ayer hice tal cosa y debí haber hecho esto y no sé cuánto, ¿verdad? O me voy hacia el futuro, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Quisiera hacer esto y no sé cuánto, vamos a estudiar y quiero hacer este curso y quiero de repente ir para tal parte, ¿verdad que sí? Y en la meditación, ellos 3 entran, pero yo debo estar con la respiración, ¿dónde? En el presente. Aquí. Entonces, ¿cuál es tu presente? Bueno, estamos aquí en la actividad, estamos disfrutando, estamos escuchando, estamos adquiriendo un conocimiento que luego se va a transformar en algo. ¿Sí? Entonces, pero ese momento presente son los momentos que tenemos que hacer más valorados, más intensos, porque son los que nos van a aportar.
Entonces, a través de la concentración, ya tú después está entrando al consciente y al inconsciente las cosas que tú necesitas memorizar. Por eso hay que tener confianza en sí mismo y activar otros mecanismos de aprendizaje que tiene el ser humano, a través de escuchar, a través de ver. Y yo digo, bueno, ¿y cómo escribo? Bueno, siente el bienestar que te está produciendo la actividad. Y ahí empiezas a grabar. Ay, ya me di cuenta de que es tal cosa. Y así tú vas desarrollando tu propia técnica. Entonces la clave es estar en el presente, observar qué pasa, pero no aprecies. Observa. ¿Por qué me voy al pasado? Respiro y me vuelvo a conectar al presente. De repente estás en el presente, estás respirando, estás meditando y de repente, pero tengo que hacer tal cosa. Te volviste a desconectar. Respiras otra vez en el presente. Y vas a ver un momento cuando vas a terminar de hacer tu meditación. ¿Sí? ¿Qué más? La meditación no es la repetición de un pensamiento, mantra u oración. Porque a veces estamos acostumbrados a eso. Eso son otro tipo de técnicas, son visualizaciones, son otras herramientas. De repente puedes decir, bueno, vamos a meditar, imagínense ahora que están frente a un atardecer. Entonces hay algunas personas que les es fácil visualizar, hay otras que no. Hay otras que le tenemos que colocar la música, la melodía, donde tú escuches el mar, las burbujitas del agua, ese contacto del agua con la piedra, y eso lo activa y lo lleva a eso. O sea, tienes que usar más recursos, ¿se entiende? Hay otras personas que no. De repente digo, bueno, si no lo ves y no lo escucho, ¿cómo hago para sentirlo? ¿Quieres sentir el mar? ¿Qué nos queda? Tienes que estar en el presente, cuando tú estés en el mar, en ese momento, conéctate, vívete, obsérvate qué estás haciendo. Y ahí puede surgir tu meditación. Entonces, tan importante el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora no hay pasado, no hay futuro, estás tú. Y ahí te sorprende la meditación. Eso es algo bien, bien interesante. ¿Qué más? La contemplación. Ese es el otro paso. ¿Qué podemos contemplar? Observa. De repente estás en la oficina, estás en el salón, estás en tu casa. Observa. ¿Qué te transmite ese medio ambiente? ¿Qué te transmite la situación? ¿Ves? Cuando en la observación, que muchas veces no hay calificación, y hay otras veces que sí calificamos lo que observamos, ahí debemos de discriminar. Respiro, observo, percibo, porque de repente ahí tú encuentras, wow, yo necesito comunicarme así con tal persona. O de repente percibes cómo está el otro. O de repente tú percibes cómo te afecta a ti el comportamiento o la situación del otro, o tu participación con la otra persona. Pero eso es en la meditación, en esa contemplación. ¿Qué más? La meditación siempre es nueva, es impredecible, no puedes forzar las circunstancias en que puede surgir, ni forzar el tema, sensaciones ni colores. ¿Qué tal? Son muchas cosas. ¿Qué pasa si las forzamos? Es como si estuviéramos haciendo... Imponiendo. Sí, no estás haciendo una receta, no estás, la mente aquí no es un bol, vamos a echarle color, voy a echarle esto. Ya va. Lo que necesita es vaciarse para que en el vacío, en la observación, surja la comunicación. ¿La comunicación interna o es externa? ¿Sí? Esto es guiada, esto es un ejercicio, te puede ayudar para otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando uno les dice, bueno, vamos a hacer una actividad de curación. Y en la actividad de curación yo les digo, vamos a vernos envueltos en un manto verde de curación, de alegría, de sanación. ¿Sí? Esa es una actividad. Entonces tienes que mover la visualización, tienes que sentir esa capa, esa llama verde. Tienes que sentir que es para ti salud, que es alegría, ¿verdad? Esa es otra actividad. Aunque de repente en la actividad tú puedas sentir como que meditaste. Puede ser, porque te puede sorprender también.
Hay otros días que de repente uno no logra hacer la meditación, no te conectaste y dices, wow, hay mucho ruido, pero no externo. ¿Dónde está el ruido? Aquí adentro. Entonces hay que lograr cómo se sale ese ruido es con la respiración. Y luego, bueno, si ahorita no es la hora que no me puedo concentrar, porque de repente tienes la premura, estás contra el reloj, no sé qué, el carro, el estacionamiento, salir a la hora del trabajo, búscate otra hora, otro momento, donde estar con tu ser. Dices, voy a meditar. Aparto este tiempo para mí. Y lo tienes que buscar, porque hay horas que fluyen más y hay otras que no. ¿Sí? Entonces, para la meditación no se puede dar ningún método porque siempre es distinta. La meditación entonces es libre. Vamos a ver. Libre, silenciosa, sin palabras ni consejos. Entonces, la tarea sería que cada uno de nosotros se conectara con esos momentos de meditación, cuando lo realizamos, qué nos aporta y qué nos sentimos. ¿Qué sentimos? ¿Sí? Entonces,